Bienvenidos a Conversaciones CP Latam, soy Clara Riveros y hoy nos trasladamos a la mítica ciudad de Tánger, ciudad atlántica y mediterránea que conecta África con Europa y que ha sabido cautivar e inspirar a muchos artistas y escritores en diferentes épocas, no en vano la abundante referencia a Tánger en la producción literaria que abarca una extensa dimensión temporal. Para hablar de estos temas tenemos invitados en Marruecos, España, bienvenidos. Quiero saludar a Alberto Gómez Font, escritor, exdirector del Instituto Cervantes de Rabat, un gran conocedor de Tánger, pero también de Marruecos y de Colombia. Incluso con acento colombiano, que no puedo evitar considerarlo casi un compatriota. Alberto, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué hubo? ¿Cómo le va, Misia? Sí, es sorprendente. Ese no es mi acento habitual, pero pasé mi infancia en Pereira y quiera que no, tengo aquí en el corazón un muchachito paisa. Y pasa perfectamente por el señor muchachito paisa. Alberto, pues encantada de conocerte y de tenerte en este espacio. Yo quiero que conversemos un poquito sobre Tánger. Este es un programa pensado para públicos latinoamericanos, para acercar un poco Marruecos a América Latina. Y no tengo un mejor invitado que tú, que has estado al lado y lado del Atlántico. Quiero empezar preguntándote, pues, ¿qué es Tánger? Cuéntanos a los latinoamericanos qué es Tánger. Tánger es una mentira muy gorda. Es una ciudad que es y no es, pero ahí está. Yo llegué ayer a Madrid de Tánger. Estuve la última semana, desde el día 20 hasta el día 27 de este mes, en Tánger, y estuvimos presentando el martes pasado en Tánger un número especial de una revista que edita ya un argentino. Estuvimos presentando una publicación sobre algo que es interesante desde el punto de vista literario, que es el español hablado en Tánger, porque estamos hablando de una ciudad en el norte de Marruecos, en el estrecho de Gibraltar, en la que una de las principales lenguas de comunicación es el español. Eso a mucha gente puede sorprenderle, ¿no? ¿Cómo es la vaina? Estamos en Marruecos, no quedamos en que en Marruecos se hablaba sobre todo árabe y francés. Bueno, pues en Tánger tiene la misma importancia que el árabe y el francés la lengua española en la que se han criado muchos tangerinos, la lengua española tangerina que tiene una cadencia y una música muy peculiares, muy parecida a la del sur de España, a la de las Islas Canarias, a la de Gibraltar, ¿por qué no a la de Cartagena o Barranquilla? Esa lengua atlántica relajada que a todos nos deleita, ¿no? Tánger es una ciudad que, insisto, es una especie de mentira divertida, está ahí desde hace muchísimos siglos. Por allá pasaron los fenicios, los romanos, llegaron, era una zona de población bereber, llegaron los árabes, después llegaron los europeos. Siempre hubo población judía también, desde antes de la expulsión de los judíos de España ya había población judía en Tánger, y es una amalgama. Y después, para amalgamarla más todavía, ocurrió algo que no ha ocurrido en ningún sitio del mundo, excepto en Tánger, que fue la creación de una especie de ciudad-estado que duró desde principios del siglo XX hasta 1957. Era una ciudad que no pertenecía a ningún país, se llamó Tánger Internacional, donde de pronto el policía podía ser francés o español, y si usted le ponía una estampilla a una carta para enviarla, esa estampilla podía ser inglesa o francesa o española, donde no había impuestos, donde había, como no, mucho contrabando, más que en la isla de San Andrés en los años dorados, muchos espías, muchas historias literarias, y prueba de ello es que es una de las ciudades sobre las que más se ha escrito. Alberto, y quiero preguntarte a propósito de eso último que mencionas, pues ¿por qué apasionó a tantos extranjeros en el siglo XX y por qué todavía hoy sigue cautivando a muchos artistas, autores y escritores?
¿Qué es lo que tiene Tánger? Me temo que te va a tocar ir allá a averiguarlo. No, yo No, quiero que nos cuentes, por favor. sí, sí, no, con mucho gusto, pero tenemos ahí a Randa, que es una tangerina que también te va a contar y te va a decir lo mismo que te he dicho yo, que tienes que ir a Tánger a ver qué pasa ahí. En Tánger ocurrió lo que acabo de decir, que fue una ciudad con un estatuto extraño de ciudad internacional, en donde había gente de todo el mundo, además de los originarios del sitio, los autóctonos, los marroquíes, tanto árabes como bereberes, como judíos, a los que se suman después los judíos expulsados de España y los moriscos expulsados de España. Y ya a principios, a finales del siglo XIX, el sultán de Marruecos decide que sea en Tánger donde se asienten los representantes diplomáticos que van llegando de otros países del mundo, que sea la capital diplomática de su país. Y eso produce que en un momento determinado las grandes potencias internacionales decidan que Tánger sea una ciudad internacional, sea una ciudad administrada por Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, España, los Estados Unidos, en un momento determinado durante la Segunda Guerra Mundial también Alemania. Es decir, una ciudad multiétnica en la que, debo insistir, durante todos esos años en los que uno por la calle se cruzaba con tangerinos italianos, tangerinos británicos, tangerinos franceses, tangerinos españoles, la población mayoritaria no marroquí fue la española. De ahí que se siga hablando español en Tánger. Y esa situación de ciudad internacional causó la fascinación no solo en los contrabandistas y en los espías y en los músicos, sino también en los escritores. Era una ciudad que era caldo de cultivo para inventarse historias que transcurrieran ahí, en esa ciudad tan rara, tan especial. Y entonces, por el efecto llamada, llega un escritor, se lo cuenta a otro amigo, llega otro. No solo escritores, sino, insisto, también pintores, músicos, gente del mundo del arte. Y de pronto hay un boom literario tangerino que todavía continúa hoy. Quizá tuvo una época un poco de bajón después de la independencia de Marruecos en los años 60, 70, y ahora está de nuevo subiendo con escritores de todas partes, sobre todo de España, y se está renovando, se está revitalizando el ambiente literario en Tánger gracias a mucha gente que escriben. Ahí me va a tocar incluirme, lo siento, ¿no? Que escribimos de vez en cuando cosas tangerinas de ficción, aparte de la gente que también escribe cosas tangerinas de historiografía y de ensayo como nuestra amiga de crítica literaria, como nuestra amiga Randa, que es una gran especialista en este asunto. Quiero hacerte una tercera pregunta antes de ir con Randa y que nos cuentes un poco cuál ha sido y cuál es ese lugar de Tánger en la literatura y en la obra de diferentes autores. Pues si quieres mencionarnos algunos de los muchos autores que han escrito, ya sea latinoamericanos, ya sea estadounidenses, europeos o específicamente españoles. Cuéntanos un poquito de ese lugar de Tánger en la obra, en la vida y en la obra de muchos autores. Pues hace unos días antes de ir a Tánger estaba hablando yo con una profesora de español del Instituto Cervantes y me preguntó, ¿te gusta Rubén Darío? Y yo bromeando le dije, físicamente. Y me dijo, no, que si te gusta Rubén Darío. Digo, pues da la casualidad de que me parece que Rubén Darío estuvo en Tánger. Y me puse a averiguar, me puse a investigar y en efecto, siendo embajador de Nicaragua en España, Rubén Darío eh, pasó unos días en Tánger, en el año 1904. Eh, Autores hispanoamericanos en Tánger, el que más escribió con historias ambientadas en Tánger fue un argentino llamado Roberto Alt. También tuvo mucha relación con Tánger un guatemalteco llamado Rodrigo Rey Rosa, que tuvo gran amistad y colaboró con el escritor tangerino del siglo XX por excelencia, que no es tangerino, sino norteamericano, Paul Bowles.
Escritores franceses muchísimos, escritores españoles muchísimos, y no hay que olvidar a grandes escritores tangerinos como Tahar Ben-Jelloun, como Mohamed Chukri, o incluso a escritores que no lo son, pero que cuentan sus historias y alguien las va transcribiendo, como Mohamed Mravet. Es decir, no solo fue una literatura y no está siendo una literatura de gente de fuera que se instaló allí y se fascinó con la ciudad y con su ambiente, sino también una literatura de escritores locales de gran talla y creadores de grandes obras. Actualmente, insisto, la cosa sigue viva. Ahora hay un grupo de amigos que nos llamamos los Conjurados de Tánger, que publicamos un libro el año pasado de relatos tangerinos. Hay un ex periodista español, Javier Valenzuela, que escribió una novela titulada Tangerina, otra titulada Limones Negros, y ahora va por la tercera de la trilogía, está empezando. Hay un escritor de un pueblito al lado de Tánger que se llama Larache, Sergio Barce, que también está escribiendo novelas tangerinas. No, es un no parar. Es la maravilla de que constantemente, o bien en el Instituto Cervantes de Tánger, o bien en el Salón del Libro de Tánger, o en cualquier otro lugar, hay continuas presentaciones de libros de escritores en español sobre Tánger y también en francés y en inglés. Yo tengo una pequeña biblioteca en mi casa dedicada a Tánger, es decir, una sección de mi biblioteca en mi casa está dedicada a Tánger. Y ahí hay libros en italiano, en inglés, en francés y en español. No hay en alemán porque yo no leo en alemán, ¿qué le vamos a hacer? Y ahí en esa biblioteca ya hay más de 400 volúmenes, ya hay más de 400 libros solo relacionados con Tánger, bien porque cuentan cosas de Tánger, bien porque las historias transcurren en Tánger, o bien porque están escritos por tangerinos. 400. No es la mayor biblioteca, sé que hay gente que tiene más, pero vamos, yo sigo comprando. Y los últimos que me llegaron fueron el de Randa y el de José María, que me los mandó él desde las Islas Canarias. Pero ahora acabo de volver de Tánger y me he traído otros libros para llevar a una librería aquí en Madrid. Uno, una revista especial dedicada a un gran tangerino de los que nunca escribieron y siempre contaron historias, Emilio Sánchez Soto, y otro sobre lo que contaba antes del español de Tánger. Es decir, hay una creación continuada, fantástica y casi agotadora. Alberto, muchas gracias. Pues 400 libros es un número importante. Quiero invitarte a que escuchemos a nuestra invitada tangerina, a Randa Gebroni. Ella es una investigadora, es también gestora cultural y nos va a aproximar hoy su lectura del libro de crítica literaria que tiene como protagonista también a Tánger, el libro de José María Lizundia de la colección Ensayos Saharianos que él ha editado y financiado. Y luego hablaremos de también, pues nos estará aproximando algunos elementos de su libro sobre Tánger y la ciudad. Adelante, Randa, bienvenida, muchas gracias. Hola, Clara, muchas gracias. Encantada de estar con todos ustedes. Te agradezco mucho por esta invitación, pero sobre todo por este programa dedicado en parte a Tánger. Tras la lectura del libro de José María Lizundia, Tánger y Melilla confrontados, lo primero que vemos es a un autor que lee mucho. Me resuenan sus observaciones y reflexiones. Nada más conversar con él nos damos cuenta de que es un gran lector. Y en este libro también desfilan ante nosotros sus autores favoritos y no tan favoritos. Él se acerca a Tánger y a Melilla como lo ha hecho con otras ciudades marroquíes, ¿no? A través del viaje, visitándolas, con todo el bagaje intelectual que lleva, con la observación aguda y la crítica que emanan sus observaciones. Se acerca para mostrar el punto de vista de los españoles, que se encuentran, según él, a merced de las fantasías del imaginario, no como los marroquíes que viven anclados
a la realidad. Claro, se está refiriendo no a los españoles que van de turistas, sino a los españoles que son turistas, pero sobre todo los que escriben. Dice que sin embargo regalan literatura, tal vez sin darse cuenta, como nos dice él, ¿no? Una mitad ya está escrita y la otra mitad susurrada al oído. Los escritores tienen que ir ahí para inspirarse y proveerse de revelaciones secretas, como sus espías. Entonces, el escritor, a través de este trabajo, tiene que ir a ese lugar de inspiración. Tiene que escuchar a una ciudad que le dice cosas, a una ciudad que habla. Entonces, ir ahí antes, que sería incorporar el rito, como para los toreros, su imaginería de vírgenes y rezos, es como si la ficción que puede suscitar hubiera que sacarla con fuerzas del útero de la ciudad. Su impulso para escribir este libro se origina, además de las razones antes mencionadas, en descubrir Marruecos. Él observa que la interculturalidad histórica y cultural no es un producto de la actualidad. De hecho, el libro, que es muy denso, a pesar de sus 88 páginas, está fragmentado en 3 capítulos. Pero 3 capítulos los 3 están estructurados, ¿no? Para acabar cuestionando la interculturalidad. Y cita a un investigador conocido norteamericano llamado Eric Calderwood, que lo conozco también personalmente también, en su libro Al-Ándalus en Marruecos, la influencia cruzada entre el colonialismo franquista y el naciente nacionalismo marroquí, muy arraigado en Tetuán, que es la capital del protectorado español. Y esta común consideración de la cultura hispano-marroquí como un nexo de unión histórico, cultural y antropológico, y que cuajó a los 2 lados del estrecho debido a la herencia o trasplante de Al-Ándalus a Marruecos y en concreto a Tetuán. Aquí me parecen interesantes los apuntes de José María Lizundia, ¿no? Sobre todo cuando nos habla de esa nostalgia, ¿no? Y del sentimiento de la melancolía, ¿no? Que es otro tipo de nostalgia sentida con tristeza, ¿no? Nos habla de los paraísos perdidos de Al-Ándalus y Tánger, los 2 inspiradores irreproducibles. Los tangerinos, dice José María, que son de 2 tipos, ¿no? Los nostálgicos que vivieron el ambiente. De hecho, cuando estudiamos la literatura marroquí escrita en árabe, ¿no? Y Alberto Gómez Font conoce la literatura marroquí de Tánger, pero solamente conoce a los marroquíes que están traducidos. Es una lástima porque son autores importantes, se han traducido, pero es una lástima que no se traduzcan otros autores marroquíes al español o al francés para poder conocerlos. Y yo los he estudiado y puedo decir que son también nostálgicos al pasado, nostálgicos de ese Tánger internacional, nostálgicos también, ¿no? De esta comunidad marroquí del Tánger que mantenía su autenticidad, porque ahora la ciudad ha crecido muchísimo y ha conocido también muchas migraciones, ¿no? Por lo tanto, estamos asistiendo a un Tánger plural y multicultural. Bien,
Los melancólicos, dice José María Lizundia, que lamentan la pérdida de lo que nunca tuvieron ni vivieron. Y en la literatura tangerina están los dos, es decir, están los melancólicos y están los nostálgicos. Y en realidad quienes dominan son los melancólicos, según José María Lizundia, que son los que tienen la sartén por el mango y son los influyentes. Bueno, aquí en Tánger no podemos hablar de cuál es la literatura más influyente en la ciudad, porque obviamente hay muchos lectores en lengua árabe, se hacen muchísimas presentaciones de novelas, de poemas en lengua árabe, por lo tanto hay un grupo importante de lectores en lengua árabe, de los escritores tangerinos, pero son también conocedores de esa otra literatura que es muy importante para europeos o americanos, pero sobre todo para los escritores españoles. ¿Por qué? Sobre todo por la aproximación geográfica. No lo olvidemos, ¿no? Tánger, pues, es una ciudad mediterránea, está a 14 kilómetros de España, y entonces aunque está geográficamente en Occidente, ¿no? Pero es el oriente cultural, y eso es importante. Entonces, en lo que es la melancolía, este tipo de sentimiento, yo creo que al fin y al cabo todos hemos sentido melancolía alguna vez, ¿no? Esta melancolía que es como en otoño, ¿no? Como el símbolo del ni, ¿no? Ni esto ni lo otro, es decir, del fin de la vida, ¿no? Cuando uno vive pero muriendo y arrastrando las palabras. Darío Stragenrafe, el filósofo argentino, también pues habla de este tipo de melancolía y es interesante. En este caso se ve la ciudad con los ojos humedecidos, ¿no? Con ojos de derrota, ¿no? Algo que se ha perdido, pero no se ha tenido realmente. Y de ahí, pues la ciudad, ¿no? Esa ciudad de la mentira, que se vive como una gran ficción. Es lo que se ve, pero luego cuando se lleva a la ficción, pues ahí ya se sumerge en otros laberintos y se escribe la representación de lo que se ve de algo. Por lo tanto, también hay espejismos. La melancolía, pues, en griego significa bilis negra, ¿no? Porque se pensaba que era una afección física. Melancolía es el deseo de vivir algo, pues, que ya no está para siempre, como una categoría de lo temporal. También se vive pues como algo efímero, que sabemos que lo estamos perdiendo. Entonces, es una transformación de nuestra relación con lo temporal. Y ahí está precisamente pues, este misterio, ¿no? O la atracción por esta ciudad que se está reavivando. Es porque eso ya no es la ciudad de antes, pero que esconde para ojos de quien lo busca, esconde un pasado, ¿no? Esconde un pasado y tenemos miedo de que se pierda ese pasado. Y muchas qué gracias, forma Randa. de llevarlo a la escritura. ¿Sí? Muchas gracias, Randa. Pues un placer escuchar tus comentarios de lectura del libro de José María Lizundia. A ti, claro. Y además hacerlo en la voz de una tangerina que habla también el español. Realmente es un deleite escucharte. Quiero invitarte a escuchar a Manuel Vidal,
periodista español, que también nos aproximará unos comentarios de su lectura al libro de José María Elizundia. Manuel, buenas tardes, ¿estás con nosotros? Sí, Manuel, estás con nosotros, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Oh, muchas gracias, Clara. Estás guapísima, no sé si te lo han dicho. Me lo dicen a menudo, pero igual no está de más escucharlo. Sí. Quiero que nos cuentes y nos comentes tus comentarios de lectura al libro de José María Elizundia, Tánger y Melilla confrontadas, otros sesgos simbólicos y literarios. Pues mira, el libro de Tánger, la verdad que no es un libro de los que me atrevería a leer así de forma como de hobby. Bueno, pues, conozco Tánger y tal, pero viniendo de José María sí, porque José María para mí ha sido un descubrimiento desde el año 2014 que yo lo conocí, que publicó el primer libro sobre el Sáhara. Pues es un autor para mí muy inusual, muy sorpresivo. En lo que se refiere a la bibliografía del Sáhara, que fue cuando José María se adentró en este mundo del Magreb, pues resaltó que rompía el discurso único que había acerca del conflicto saharaui, y era una bocanada de aire fresco en toda la bibliografía, que era una repetición continua de lo mismo que se había repetido libro tras libro, sobre todo de los amigos del Sáhara. Y Elizundia en ese sentido rompió con todos los estereotipos y con un estilo para mí directo, valiente, quizás heroico, porque es decir, en un mar de un pensamiento único, atreverse a desmontar a los amigos del Sáhara me parecía, aparte de divertido, me parecía un trabajo pues titánico. Bueno, que no se ha conseguido porque esto es una labor que llevará mucho tiempo. Y en el caso de Tánger, este libro es un nuevo derroteo. Yo creo que ya Elizundia con el tema del Sáhara se ha quedado ya bastante saturado, y esta quizás sea una obra más literaria que las anteriores. Está muy bien escrita, ya se lo he dicho al autor, que me gustó mucho, con un estilo sugerente, intimista y franco, como es José María. Y a lo largo del libro se aprecia esa curiosidad que tiene Elizundia por desmontar las piezas de la realidad que se va encontrando y ofreciendo su perspectiva personal, que trasciende porque es sugerente y sobre todo aporta conocimiento. De cualquier pequeño detalle, José María es capaz de sacar o de obtener reflexiones interesantes. Y Elizundia nos descubre en Tánger el talismán de Marruecos, es decir, la puerta abierta al mundo por su historia y su proyección, y porque los trabajos de Elizundia yo diría que son algo más que simples ensayos, aunque le gusta decir que son ensayos. En esta obra, quizás, además de un ensayo, también hay una guía y hay una parte filosófica que yo no había caído en la cuenta en los libros que había de Elizundia, pero Elizundia, los ensayos que hace son ensayos filosóficos, y cuando lo lees de pronto te puede venir a la cabeza filósofos como Arthur Schopenhauer o David Hume, que hablan del mundo como representación y voluntad, o del sentimiento, de ese impulso que nos lleva a razonar acerca de una idea. Y eso lo hace Elizundia en el caso de Tánger y Melilla y su entorno. Es yo creo, una rica reflexión, ofreciendo los detalles de un proceso mental elaborado y, sin embargo, atractivo. Para que te hagas una idea de que la lectura en algunas ocasiones no es sencilla, porque transmite procesos complejos, reflexivos, que el que vaya a acercarse a la obra de José María tiene que tener en cuenta. Pues hay un ejemplo, por ejemplo, leyendo el libro de Tánger, en la página 77, que dice así: la lucha de la interculturalidad, y el diálogo, no obstante, me parecen positivos porque se ven resultados, y lo fundamental, algunos hibridismos, enriquecimientos por la integración y síntesis en el sentido hegeliano del Aufführung,
que no sé ahora cómo se pronuncia en alemán. 2 puntos, los contrarios que se mezclan para generar una entidad nueva que los integre. Estas situaciones de síntesis o avenencia se dan con mucha facilidad en el campo cultural y literario, de intercambios posibles, pero difíciles en el político o de una perspectiva de la filosofía moral, antropológica y religiosa. Si eso no es un texto filosófico, pues que venga Dios y lo vea, porque ahí José María despliega todo su filosofía de los temas a los que aborda. Yo creo que eso hay que resaltarlo. Aquí, por ejemplo, Lizundia escribe el término alemán, que a mí me resultó imposible pronunciar, con mucha frecuencia, un término de Hegel que se refiere a lo que al mismo tiempo destruye y conserva. Es decir, a la superación, al movimiento de categorías abstractas de la lógica. En el materialismo dialéctico, el término superación se emplea para describir la sucesión y el desarrollo y caracterizar las conexiones, las relaciones. Y entonces me quedan pocas dudas que la obra de José María Lizundia tenemos siempre una profunda reflexión filosófica y el autor, como siempre, se vacía, lo que es de agradecer, enmascarado en lo cotidiano y con una aproximación a través de métodos filosóficos muy originales que nos abren las puertas a nuevas visiones. Manuel, muchas gracias por acercarnos tus comentarios de lectura, pero también por acercarnos algunos elementos para conocer mejor al autor. Pues acá tengo yo el libro Tánger y Melilla confrontadas, otros sesgos simbólicos y literarios. Este es el 9º libro de la colección Ensayos Saharianos, que fue editada por José María. Esta pues es una colección interdisciplinar, como todos lo sabemos, dedicada íntegramente a Marruecos. Participan autores marroquíes e iberoamericanos, donde pues también aparecemos Randa, Manuel y yo, que estamos hoy aquí. Yo, pues, antes de dar paso a José María para que nos haga sus comentarios, quisiera decir que este libro, pues como bien han planteado tú y Randa, es algo completamente diferente de lo que habíamos visto y leído de José María anteriormente, pues en relación con sus ensayos críticos respecto al tema del Sahara. Este libro de Tánger y Melilla, pues es un libro que podría inscribirse en el subgénero de la literatura de viajes, pero es mucho más que la crónica de unos viajes a Tánger, a Ceuta y a Melilla. Este libro es crítica y es análisis literario, un recorrido introspectivo del autor mientras transita algunas zonas del norte de África y recupera a sus autores y referentes intelectuales, pero es también y especialmente la mirada de un lector que interactúa, debate, dialoga, cuestiona y critica a los autores leídos, autores que recorrieron y que escribieron bajo el influjo de sus experiencias enmarcadas en una dimensión espaciotemporal específica en Tánger. Este recorrido literario emprendido por el lector y escritor José María Lizundia, pues a mí me pareció que también tiene una influencia notable de Mohamed Shukri, el tangerino, el escritor y lector marroquí tangerino. Y diría yo también que sobresale ahí, como apuntaba Randa, una crítica punzante y mordaz a una corriente que puede ser un poco españolizante de un Tánger idealizado y narrado por foráneos que todavía guarda dolientes y nostálgicos. El autor me parece que recupera un Tánger real en su elemento marroquí, no sin él, con la cultura marroquí. Me gustaría decir también que a José María a veces se lo percibe distante y pues no va a ser él quien se renombre como un apasionado de Marruecos, pero yo creo que algo de eso ha de haber para que haya decidido ser y convertirse de alguna manera en mecenas y dedicar una colección a diferentes aspectos de Marruecos y de su cultura en lengua española, con miradas diversas y plurales pues sobre este país y pues para acercar diferentes elementos de Marruecos a públicos hispanohablantes, sobre todo para públicos que desconocen en gran medida qué es Marruecos, al menos de este lado del mundo. Creo que José María no es un personaje dado a los discursos grandilocuentes, tampoco agita banderas ni abrazos, ni fotografías en nombre de la interculturalidad, pero creo que en los hechos y en su apuesta cultural propone y materializa el intercambio, invita al descubrimiento y plantea la disposición al diálogo.
al conocimiento y al reconocimiento. Y aquí quiero decir, no sé si a él no le guste mucho esto, pero creo que de alguna manera resignifica lo que es un auténtico diálogo de civilizaciones, una expresión que fue vaciándose de contenido en la boca de sus promotores. En cuanto a los límites de la interculturalidad, pues que es un tema que a mí me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo, diría yo que tengo algunos matices respecto al texto de José María, pero de igual manera creo que él inscribe unos temas pues que nos convocan a lectores, a escritores, a investigadores, analistas al lado y lado del Atlántico. Así que, bueno, también ha sido un descubrimiento y una lectura muy grata de este texto de José María, y quiero darle paso al escritor si hemos podido recuperarlo después de estos problemas de conexión que hemos tenido para tenerlo con nosotros esta tarde. José María, ¿estás con nosotros? José María, muchas gracias por acompañarnos. Veo que pudiste solucionar los problemas de Internet. No sé si pudiste escuchar las intervenciones de Alberto, de Randa, de Manuel Vidal, y pues te escuchamos. Queremos conocer tus comentarios sobre Tánger y Melilla confrontadas, otros sesgos simbólicos y literarios. Después de oírle a Randa y a Manolo Vidal, poco más tengo que decir, salvo agradecer su extrema generosidad conmigo, que vamos, que ha sido como una especie de hagiografía, exaltación y demás, es decir, inmerecidos, por supuesto. A Manolo Vidal, indicarle que la palabra que le cuesta decir es Aufhebung, que es, luego lo ha definido él perfectamente, por lo que nada que añadir. Veo que a Randa le ha dado mucho juego la distinción, y me alegro, entre melancólicos y nostálgicos. El melancólico es la pérdida de algo que nunca se ha tenido, y yo creo que es mucho más potente en general la melancolía que la nostalgia. La nostalgia sí es una pérdida de un tiempo pasado, de una niñez, adolescencia y juventud abortada para tenerse que ir a Madrid con 18 años y encontrar el franquismo muy, muy oscuro, lluvioso, neblinoso y demás. Yo de mi libro no tengo nada que decir, aparte que es un libro personal. Hombre, sí podría decir de mi interés por Tánger, y más que por Tánger es por un discurso determinado que creo yo que altera la historia, modifica y que es absolutamente imaginario, es decir, pero que tiene mucha fuerza. Entonces, eso es lo singular del fenómeno, y que incluso atrae. La gente se apunta desde la península a una burbuja que se ha creado, literaria, con, no sé, para mí una alteración de la historia de Tánger absoluta. Téngase en cuenta también que Tánger es la ciudad diplomática del Reino de Marruecos desde finales del 19. El primer país que reconoce a Tánger, la Revolución Americana, es Marruecos. Y luego Tánger es ciudad internacional de facto, antes que de jure, en el siglo XIX. De facto es que ya toda esa exaltación que se produce en torno al estatus internacional de Tánger, ya antes que es de jure, de facto ya lo era durante el siglo XIX. En fin, de Tánger se podía hablar muchas cosas, y tales, y encima ahora he descubierto que Tánger no es solo este núcleo extraterritorial, básicamente español y cultural, que se ha no encastillado ahí, sino que ha buscado refugio, ambiente cálido además en esa ciudad, sino también hay en torno a esa ciudad un anillo de empatía, simpatía, que es las universidades de España, la de Granada, Sevilla, Madrid, tal,
y la de Tetuán, la de Tánger, es decir, que hay, en torno a esa ciudad, hay hispanistas, arabistas, universidades, institutos Cervantes, es decir, que el núcleo ese que dijéramos es literario, cultural, tiene también un anillo que lo protege, que no es tan literario y tan cultural, sino que es más amplio y que es una convivencia y un intercambio, por otro lado, absolutamente natural y necesario. Pero bueno, pero yo ahí les saco las consecuencias. Y ya, para no seguir hablando del tema de Tánger mío, sí quiero decir algunas cosas del libro de Randa. El interés que tiene el libro de Randa, que había sido ya, hay una primera edición con otro título y de una tirada muy corta, para mí los méritos que tienen es, por un lado, que introduce un elemento nuevo, es decir, Tánger es Tánger, pero, es que es el gran significante. Tánger es un significante. Dice Tánger y se desencadenan un montón de asociaciones y de elementos lúdicos, literarios, artísticos, enorme. Pero Tánger no se ha pensado como ciudad, como locus, como topos, como espacio. Y yo tuve la suerte, después de haber escrito el prólogo, y que cito a Heidegger, me acordé de que había un librito de Heidegger, y lo encontré, Vivir, trabajar, algo así es el título completo, en el que dice que el espacio, lo importante es el lugar. Es decir, el espacio es un lugar que abarca, que acoge, no es una abstracción, no es aire, no es viento, no es vacío, que estéticamente puede ser muy bien representado. Entonces Randa lo que hace con Tánger es lo introduce en el pensamiento. Randa da un paso que no se ha dado, que es que Tánger lo lleva al pensamiento, lo lleva a la filosofía. Es decir, qué menos si hay tantos tangerinos volcados en la literatura tangerina, que alguien decida o piense que es un espacio, que es un lugar. Y uno de los méritos que hace de Randa es que lo introduce en el pensamiento, le da un estatus filosófico, un estatus de reflexión profunda, de esencias. Tánger, antes que nada, es un lugar que acoge. Y como lugar que acoge, no es la de los escritores que escriben literatura de géneros, sino es algo más. Ese es uno de los méritos del libro. Hay otro también que transita Randa por el arte, es decir, ella comienza el libro refiriéndose, es decir, es como si antes que el imaginario que se ha desatado en Tánger estaba la imaginería. La imaginería, y hay un orden cronológico, aunque haya escritores puntuales como Edmundo de Amicis y cantidad que escriban sobre Tánger, pero antes que nada está Fortuny, Cézanne, y están un montón que el grafismo, la imagen, la imaginería, es lo que va enganchando. Es decir, es cuando se da un testimonio visual, emocional de Tánger, que luego, seguramente esa sea la secuencia cronológica que luego aprovechan los escritores. Y ese es uno de los elementos que es necesario apuntar. Y luego también que dentro de esta burbuja literaria española, que es básicamente española, curiosamente Randa tiene un elemento halógeno o de extraterritorialidad que es invertido. Ella no es la halógena, ella es la territorial, pero es que no hay. Ella es tangerina y marroquí. Entonces da cuenta de la literatura que se hace, que lo he dicho antes, en Marruecos y en Tánger. Pero no son ni Chucri, ni Mabret, ni Rayachi, ni ninguno de estos, que se han expresado en castellano, sino son, y que no han sido traducidos al inglés, sino son los que se expresan directamente y solo en árabe marroquí. Y entonces
es decir, es que completa. Randa introduce la filosofía por primera vez en Tánger, introduce el presente, la secuencia, la cronología de la imaginería, imaginario, introduce tal y completa Tánger, lo extraterritorializa, porque en Tánger cabe invertir los términos. Lo que es territorial es extraterritorial y lo que es halógeno es lo endógeno. Entonces introduce ese nuevo elemento y en ese sentido es en el que el valor de la obra de Randa excede todo lo que conocíamos y habíamos leído sobre Tánger, para introducir, voy a mirar por si me dejo algo. No, no me dejo nada. Pero vamos, pero son 3 dimensiones de notabilísimas que son novedosas y que hacen que es un libro que no se limitan a dar cuenta o divulgación de literatura española en torno a Tánger, mete a los marroquíes ausentes, excluidos, no tomados en cuenta, que claro, adornar un ambiente con elementos marroquíes, además de prestigio, porque son los que más prestigio tienen frente a la literatura española que se ha hecho en Tánger, que bueno, que es este Ángel Vázquez, y se puede meter a Goytisolo, pero literalmente Goytisolo es mucho más, desde que se encuentra él y cambia de literatura, y según él renuncia a los honores, pues con Julián Ríos, Carlos Fuentes y demás. Sí, he acabado. Finish. José María, muchas gracias por ser tan riguroso con el manejo del tiempo. Quiero dar paso a Randa de nuevo para que nos presente su libro, que tú ya nos anunciabas una parte muy interesante de su contenido. Yo acá lo tengo. Este es La letra y la ciudad, su trama en Tánger. Randa, te escuchamos y recuerda que hablas para público latinoamericano que muchas veces no, pues, tiene demasiado conocimiento sobre Marruecos y sobre Tánger. Así que todo lo que nos puedas comentar que nos ayude a comprender y a situarnos espacialmente nos va a ayudar muchísimo. Bien, muchas gracias, Clara. Muchas gracias, José María, por tu lectura tan atenta, tan reflexiva, ¿no?, sobre mi libro. Bien, cuando empecé a trabajar en esta investigación, allá por el año 2013, justo empecé por la literatura española, ¿no? Fue un estudio de 4 novelas editadas, claro, a partir del 2009, ¿no? Y fue ahí cuando observé que hay una presencia, ¿no?, de aquel Tánger internacional, ¿no?, de esta ciudad en la que pues se convive el pasado con el presente. Entonces decidí remontar al siglo XIX y ver cómo eran las representaciones de la ciudad en esos tiempos. Fundamentalmente, pues eran textos escritos como informes de viaje, o grabados, ¿no?, dibujos y, claro, la pintura. Pues son representaciones que en su mayoría pues tienen un marcado acento pues exótico, están rebosados de exotismo, y
ensalzan pues la belleza de ese exotismo. Después quise asomarme a los escritos de los principios del siglo XIX de algunos autores españoles que eran viajeros, eran periodistas y escribían sobre este Tánger, que ya tenía colonias extranjeras, no solamente la colonia española, y lo mismo, hay una fascinación por el exotismo, hay una fascinación por la ciudad como un enclave estratégico, pero también de gran belleza geográfica, ¿no? Porque aquí se cruzan el Mediterráneo y el Atlántico. Y vi que hay una sedimentación, ¿no?, de esa imaginería asentada en el siglo XIX, una sedimentación que no va a desaparecer. Cuando estudio la literatura actual, la literatura española actual y la literatura marroquí, la escrita en árabe, la literatura marroquí quise incorporarla a manera de una comparación. Entonces, en la literatura española, no olvidemos que los autores españoles, como he dicho antes, viajan a la ciudad. Entonces, entablan con la ciudad una relación de amor, ¿no? Desde el estudio de la topofilia, el amor por los lugares, eso es lo que produce, ¿no?, la creación literaria en estos autores. Pero también en ellos vi que hay una influencia de otras lecturas, por ejemplo, de Paul Bowles, de Shukri o de Tahar Ben-Jelloun. Pero refiriéndome a estos dos, a Ben-Jelloun y Shukri, que son autores traducidos al español y a los que se puede acceder, ¿no?, desde los autores españoles, también ellos asientan en el mito, ¿no? El mito de una ciudad abierta a los mares, a los continentes, que recibe a todo el que quiera profanarlo, ¿no?, pero que igual que recibe puede también expulsar. Entonces, todo esto se revierte de alguna forma en la literatura española, ¿no? Leyendas, rumores, el contrabando, todo ese Tánger internacional que vemos también desplegado en aquel cine, que en su mayoría es cine negro, que se produjo en la ciudad y sobre la ciudad en el siglo XX, pues ellos lo integran también sobre todo en el género negro, ¿no? Pues como una ciudad de lo ilegal, una ciudad peligrosa, donde el mal acecha por todas partes. En los autores españoles hay una presencia del Tánger internacional, ¿no?, pero también en los autores marroquíes. En la literatura española aparecen estos lugares, ¿no?, que son ahora lugares míticos, lugares emblemáticos, como el Zoco Chico, como el Café Jaffa, como el Gran Café de París, como los hoteles Continental, el Hotel Minza o Villa de France. Entonces, y los personajes también, Burroughs, William Burroughs, Shukri, Paul Bowles, aparecen también en esta literatura como personajes de memoria. Por lo tanto, son también esos lugares de memoria. Y la ciudad aparece también como un no lugar, ¿sí?, como un no lugar
en el sentido literario de la palabra, ¿no? La Tánger como imagen. Esa Tánger como imagen, cuando estudiamos los lugares de esta literatura, vemos que los personajes viven en un circuito, ¿no? Entonces crean lo que llamo yo los espacios heterotópicos, es decir, son los espacios otros. Esos espacios que conviven con los espacios reales, pero que están como forman como una capa, unos espacios sobre otros. Y en el sentido de la antropología de la modernidad, ¿no? La antropología urbana, el individuo vive la historia en ese lugar antropológico como un lugar histórico, ¿no? Porque muchos personajes pasean por esos lugares y cuando pasean o se sientan en esos lugares, pues rememoran aquel Tánger internacional, aquel paraíso perdido, pero también que se configura como el paisaje de la perdición, ¿no? De la bohemia cultural, de la errancia, del estar sin hacer nada, ¿no? Es encontrarse a sí mismo también. Por lo tanto, Tánger para mí es ese modelo, ¿no? Es ese modelo de ciudad cosmopolita como París, por ejemplo, en los años locos, ¿no? Los años 20 en París, donde pues iban los escritores norteamericanos, donde se pudieron editar obras que no se pudieron editar en otros países, ¿no? Por la censura que había, y donde todo, es decir, donde se podía comer la hamburguesa, ¿no? Y donde se podía encontrar el mercado más pintoresco parisino, ¿no? Por lo tanto, esta es una ciudad fronteriza, ¿no? Una ciudad del anonimato y en ese sentido es un no lugar. Se practica el espacio, ¿no? Y se produce como espacio del anonimato. Y todo eso también lo podemos ver en el cine, y en el cine marroquí, por cierto, ¿no? En películas como Fissure de Hisham Ayouch, por ejemplo, lo podemos ver en la película de Leila Marrakchi, lo podemos ver en la película de Leila Kileni, ¿no? Por lo tanto, lo que he intentado es hacer una deconstrucción de este mito de la ciudad, una deconstrucción a través de las representaciones de la ciudad, a través de las literaturas española y marroquí de la actualidad y también el cine español y el cine marroquí de la actualidad. Randa, muchas gracias por acercarnos todos los elementos a grandes rasgos del contenido de tu obra, que aparte es una gran obra y también extensa en su contenido. Pues esperamos pronto que podamos tener ejemplares de la colección en América Latina, así podremos acercar a más lectores a todo esto tan interesante que nos comentas. Quiero, antes de finalizar el programa, preguntarle a Alberto si todavía está con nosotros, si tiene algún comentario que quisiera añadir respecto a las presentaciones que hemos tenido esta tarde. Quiero agradecerle a José María que en su libro haya hecho un guiño a un personaje llamado Alberto Gómez Font, que soy yo. Muchas gracias, José María. Mi admiración por José María empezó con sus respuestas a algunas publicaciones mías en Facebook, y ahí creo que fue naciendo una amistad de dos enamorados de Tánger, con distintas visiones tangerinas quizás, pero muy enamorados de Tánger, como también está enamorada, como buena tangerina que es, mi queridísima amiga Randa, a la que siempre me gusta escuchar, porque yo soy muy egoísta y me gusta que me regalen cosas y me gusta seguir aprendiendo, y con Randa no se termina de aprender jamás.
Se podría, debo disculparme por no haber preparado nada, haber hecho una pequeña lista de recomendaciones literarias, quizás de libros esenciales tangerinos. José María ha nombrado uno muy importante, que es La vida perra de Juanita Narboni, de un escritor tangerino, de esos que llaman escritores malditos, no sé por qué los llaman malditos. Una magnífica novela, se la recomiendo a todo el mundo que quiera adentrarse un poquito en la ciudad de Tánger. La vida perra de Juanita Narboni, de Ángel Vázquez, tiene muchas ediciones y son fáciles de encontrar. Y no se me ocurre nada más que invitar a la gente a agarrar un avión, irse para esa ciudad y sentarse en una terraza a ver pasar personajes, porque de la gente que va caminando por la calle, yo creo que por lo menos un 60 o un 70% se escaparon de los libros de una biblioteca y están caminando por allá. Alberto, muchas gracias, pues ha sido un placer tenerte con nosotros. Eres toda una referencia para hablar de Tánger, así como nuestros otros invitados. Es un gran placer tenerte esta tarde con nosotros. Y pues me voy a sumar a tus recomendaciones. Yo no he leído pues mucho sobre Tánger, pero me gusta el escritor Antonio Lozano, que fue un escritor tangerino y que escribe muy bien. Sus novelas, he leído 2 novelas de él y la verdad que merecen la pena. Es un gran escritor, fue un gran escritor, que quería también mucho Marruecos y sentía Marruecos y España a partes iguales como sus 2 países. Quiero darles gracias a Manuel, a Randa, a Alberto, por supuesto a José María Lizundia por acompañarnos esta tarde, por presentar sus libros. Y bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Nos vemos en un próximo programa para hablar de los diálogos transatlánticos.